Muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a una emisión de Plantas Ancestrales y Algo Más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la apertura y la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y algunas otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de combinaciones de plantas ancestrales que son mágicas y poderosas que se han encontrado a lo largo de las investigaciones y de estos hallazgos antropológicos de estas plantitas ancestrales. Es un tema muy emocionante porque fíjate que aquí ¿cómo se dice? Se fusionan varios temas como la historia y todas esas plantitas, los descubrimientos, incluso por qué dejaron de existir estas plantas. Y no es como buscar culpables, pero todas estas plantas y estas esencias o brebajes o como se le pueda llamar o como lo quieran llamar, elipsis de la juventud, ¿no? Acá, Ojalá. que si fuera. Tienen un dato muy curioso entre todo eso que dejaron de existir o se fueron apagando después del año 325 después de Cristo. Todo esto es cuando fue el concilio de Nicea. O sea, es muy curioso que coincidan 100 años después dejaron de existir. ¿Por qué? Porque tuvieron que expandir esta religión de que ellos tenían y todos estos ritos ceremoniales de plantas psicodélicas o como le quieran llamar, pues lo hicieron que esto pues fue malo, fue del diablo, ¿no? Entonces de allí se fueron extinguiendo y en a lo largo de los años, como hasta la fecha de hoy, se siguen investigando muchas de estas ceremonias y rituales de algunos lugares del planeta, del mundo, y se han descubierto algunas plantas que hoy en la actualidad se siguen usando ahora ya medicinalmente, porque si dio resultados allá ellos lo usaban como para acercamiento del Dios o para acercamiento de ti mismo, cruzar otros planos, bla, 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 bla. En esta época ya se usa como para el dolor, ¿no? O tristeza o el dolor de muela y todo eso. Mira, funciona para el estrés, funciona para el dolor de la cabeza y todo esto. Y nacen todo esto, pero todo esto, aunque no lo quieran ver así, fue gracias a por qué ellos hacían o por qué veían y por qué se sentían bien al final de la ceremonia. O incluso hay ceremonias que duraban hasta 3 noches. Y una de estos brebajes pues es el quiqueón. Fíjate que el quiqueón tiene mucha historia buena y mucha historia mala, porque el quiqueón dejó de existir. Bueno, cerraron esto de las ceremonias entre el 360 y 392 después de Cristo, que el 325 es lo que te digo que fue el concilio de Nicea. Y ellos lo usaban el quiqueón para acercamiento de Dios. Creo tenían una comunicación con las diosas griegas de esa época. Pero fíjate que 700 años después, no fue en brebaje, sino fue en pan, que fue el pan de centeno y se llamó el fuego de San Antonio. Y ahí se fue mal. Eso es una mancha, se puede decir, de lo que dio esta plantita que es el cornacelo de la cebada del centeno, el hongo, el ergot que salió ahí. Y el quiqueón, pues esta investigación, yo vi mucha investigación que hizo Graham Hancock, de que todo esto que él da y todo esto, y él descubre que tal vez este quiqueón que todo mundo tomaba, que incluso los poderosísimos como Platón y Aristóteles Sócrates, Anaximandro, Empédocles y anexas. Todos estos compas que eran iniciados, en esa época se llamaban iniciados, había unos sacerdotes y los iniciados tenían que ayunar 3 días, 3 días por mínimo, algunos ayunaban más porque así lo querían. Y una vez que entraban al telesterio, que es una tipo cueva o una bóveda debajo de la ciudad de
Eleísolos, se llama, creo, Eleísolos, si me corrigen bien porque no lo puedo pronunciar bien. Estaba el telesterio en donde ellos estaban los iniciados. Ellos vivían el quiquión de pie. Y era de, como dices tú, ¿no? De shot, ¿no? De una, nada de que hay de poquito a poquito, ¿no? Un atolito, vas para adentro. Y ellos estaban de pie un buen rato. Y entonces ellos tenían esta sensación de sentirse fuertes, de perder el miedo, tenían la sensación de encontrarse a sí mismo, veían a los dioses de esa. Y Graham Hancock, él cuando investiga estas cuevas, ve estos dibujos que se le llaman los triantropes, que son especies de humanos con cabezas de animales y todo. Y es algo raro, no raro, sino algo que coincidía con todas estas personas que tomaban el quiqueón, hablaban de lo mismo. Yo vi esto, vi la deidad, vi todo esto y pues era algo que sí... Como que era colectivo. Sí, pues es que no me voy a poner de acuerdo con este que vino de allá y él vino de acá y vieron aquí al telesterio. Para empezar no podías ni hablarte con ti mismo porque estabas en una éxtasis como para comunicarse entre los que estábamos ahí. Vamos a decir que vimos esto, que no podías no reconocías ni a la persona que estaba a tu lado. Y no nada más el telesterio, no era una cueva donde se hacían las ceremonias o el ritual del quiqueón, sino también la cueva tenía una gran acústica con la música. Dejabas caer una moneda y se escuchaba el eco, la vibración de esta cueva, en esta música que ellos tocaban los tambores, porque las percusiones, que en esa época era lo que más se oía, y era una sensación de me siento fuerte y hablo con Dios, perdías el dolor, tenías un sentimiento de paz, también una energía tan grande que sentías tú mismo, como de esas energías que decías, échame quien sea, yo puedo, sí. ¿No? Y todo esto por este centeno, este hongo o el parásito que venía con la cornozuela del centeno, el ergón. Y en la época de más adelante, de 600 años después, hubo una epidemia en Europa que fue el juego de San Antonio, perdón. Y es mismo, pero fue porque el mismo ergón fue hecho en pan. Uh-huh. Y fue ingerido el pan y fue las mismas síntomas que se sentían en el telesterio, lo sentían porque las entrevistas o los pacientes que decían es que yo veo esto, siento eso. Casualmente una separación de años, 700 años más o menos. Oye, es que sienten lo mismo que cuando tomaron el quiqueón hace 700 años los grandes sacerdotes de ahí. Nada más que como no fue controlada la sustancia, pues aquí sí hubo fallecimientos solamente. Sí, hubo fallecimientos y aquí el que comió más pan fue el que se envenenó. Sí, comió el más agasajado, ¿no? Pues dame dos bolillos, ¿no? Digo, ándale, te tocaba de uno, pero pues ya dos, ya vas para atrás, ¿no? En el pecado llevó la penitencia. Por glotón, por la gula. Y entonces no es de que fuera un milagro el fuego de San Antonio, porque lo que hizo, pues les di medicamentos, les di esto, pero dejaron de comer el pan. ¿Y qué pasa? Pues se alivia, ¿no? Y es un milagro, ¿no? El sacerdote con su oración los salvó, pero no, simplemente dejaron de consumir el pan y con los medicamentos que les daban o las plantitas tés que había el remedio, pues ellos se curaban, pero y afuera de este lugar, pues los que sí consumían el centeno, el pan de centeno, pues si no llegaban con San Antonio, pues fallecían. Llegaban con San Pedro. Por tener... llegaban... Tomaban un atajo. Llegaban sí, pues ¿para qué voy con San Antonio? Pues con San Pedro. Ya llegaban directo ya. Y entonces estos de esta época ya fallecían, y en la época de donde estaba el telesterio, pues ya era más controlado, como lo que platicábamos hace unos programas sobre la ceremonia. Tiene que haber un guía ahí, porque no es de voy a comer a ver qué pasa y vas a colgar los tenis, ¿no? Lo interesante, creo, es que estamos hablando de qué año, ¿no?
y es increíble que creo que el hombre llegó primero a conocer ese tipo de plantas que inclusive la agricultura e inclusive otras propiedades bondadosas de otras plantas más comunes, digámoslo así, como no sé, vamos a hablar de lo que es, no sé, ruda, menta, hierbabuena, gordolobo, eucalipto, bla, 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 unas plantas que ya ahorita ya son muy comunes. Esas propiedades se tardó en encontrarlas. Ese sí fue más error y ensayo, pero como increíblemente antes de que conociera la agricultura y que conociera bien que fuera sedentario, era netamente nómada, ya conocía este tipo de plantas y conocía, lo increíble es que conocía la combinación y la combinación exacta. Fíjate Para que tener esa comunicación con su divinidad, ¿no? exactamente, porque en la mayoría de los vestigios que se han encontrado, esas proporciones son únicas, digamos, Así ¿no? es. Y se han tratado de replicar, pero es imposible. O sea, desafortunadamente todos esos conocimientos de la antigüedad fueron desapareciendo, como bien tú dices, a raíz de un momento donde se instauró una religión específica, y todo lo que no estuviera dentro de esa religión, pues obviamente era mal visto. Por lo tanto, ¿sí? Actualmente sigue siendo así, ¿no? Porque Sí. cuando veían el Quiqueón, ellos decían que veían a las diosas, a esta Demeter y a su hija Persófone. Entonces era, oye, llega otra religión aquí, somos de un solo dios. Monoteístas. El nombre tal, ¿no? Y como que ves a otra deidad. Perséfone. Y a Sí, sí, Demeter, sí, o sí, sea, sí. ¿cómo? Pues no, pues eso es del diablo. Si no es nuestro dios, es del mal. exactamente, entonces desafortunadamente bajo la religión tan rigurosa, pues todos estos rituales ceremoniales ancestrales pues se fueron yendo mermados justamente hasta que desafortunadamente pues Sí. los que tenían Fíjate conocimiento que ya algo no muy existieron. muy Espérame, tuvieron que desaparecer y hacían que creías voluntariamente. Y si ¿crees o te ahorcamos? ¿Crees o Pero cuello? era Es voluntario. voluntario, ¿eh? Ah, ok. Qué bueno que era voluntario. Aquí también una cosa que llama la atención es que lo que decía, para poder desaparecer es que no estás dejando vestigio alguno. Entonces, ellos, independientemente que escribieron inclusive rezos, inclusive cantos, inclusive odas a este tipo de mezcla, a este tipo de plantas, nunca dejaron plasmado ni el nombre de la planta, ni con qué iba combinado, ni las especificaciones que dices tú de la mezcla, ¿no? Sí, y fíjate que aunque lo hubieran escrito, la mayoría de los libros antiguos también fueron quemados. O sea, sí, no había muchas opciones. Así es. Entonces, esto me era más bien de boca en boca, hasta que, bueno, sí, lo quemaron, se pudieron haber quedado en tablillas, pero bueno, definitivamente era un conocimiento tan preciado para ellos, tan único y tan sagrado, que lo cuidaban con su propia vida. O sea, el decir, pues yo aquí, a mí si ya me dan cuello, hasta aquí llegó, pero no les voy a decir porque es la manera de comunicarte con tu Dios, de liberarte, de estar en paz. Porque hay de hecho una toma generalizada donde participan soldados y participa gente plebeya y participan todos, y todos llegan a la misma conclusión. Exactamente. ¿Cierto? Entonces es increíble. Y sí, ese conocimiento se va perdiendo hasta que definitivamente se pierde, que afortunadamente se encuentran vasijas, ¿no? Se encuentran vasijas con residuos. Con los residuos y aparte de que se encuentran las vasijas, como te decía, en el 1039, o sea, ya casi 700 años, pues se da esa fórmula, pero accidentalmente si quieres, pero no bebible, sino en pan. Sí, o sea, y llega una persona, que el San Antonio, que lo llega más o menos a controlar y ya no mueres. O sea, sí puede haber una controlación de este hongo del ergot. sí, se llega, digamos, a la mezcla del pan, pero nunca se llega a la mezcla original del quiqueón. Ah, no. Esa literalmente sagrada,
a la tumba se la llevaron. Exacto, ¿no? a lo mejor nada más como para uso recreativo sí podrían decirte, ¿no? Se ocupa el pan, digamos el pan de centeno, que podría ser un poquito más recreativo. Ajá, exactamente, pero ya digamos que todo el conocimiento que está alrededor de la planta, o sea, no precisamente la proporción o demás, sino todos los cantos, el ritual, todo eso es lo que se pierde, ¿no? Además se va perdiendo. De las y también increíble, ¿no? A mí me salta como la mayoría de las historias dicen, es que la misma planta te dice que le cantas y la misma planta te dice que le reces y la misma planta te dio la combinación perfecta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿es en serio? Si la misma planta me está dando la combinación perfecta, ¿y en qué momento me tomé yo el brebaje para que la planta me lo diera? ¿O cómo fue que yo tuve contacto con esa planta? Que puede ser en base a lo que hemos comentado nosotros, puede ser como habíamos, se dice tanto, ¿no? Que puedes llegar al mismo estado de conciencia acrecentada, pues a través del canto, a través de la música, a través del ayuno prolongado, a través de todos estos métodos que habíamos. Solamente yo me imagino que así pudieron haber llegado a un estado de conciencia acrecentada donde es donde tienen comunicación por primera vez con la planta, aunque no la hayan ingerido, y le dice, mira esta planta, porque muchas veces con las plantas que se combinas es de extremo a extremo, o sea, están separadas por miles de kilómetros. Sí. Entonces, y ese conocimiento de dónde, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Y luego fíjate que o sea, dices tú el ayuno prolongado, súmale el brebaje quiqueón o de los otros que vamos a hablar. Eso es algo muy curioso porque en todos sí dicen, ¿tienes que venir en ayunas? Por la desintoxicación del cuerpo principalmente, y otra, para preparar tu cuerpo mismo y tu alma a recibir ese contacto lo más limpio posible y lo menos contaminado, ¿no? Y en la ceremonia del quiqueón también hay algo que también me gustó, que no solamente era para los grandes reyes, porque iban también mozos, ayudantes y estos como grandes como Platón filósofos. Y todos esos filósofos. O sea, nada, no es para ti, porque muchos iban al telesterión exactamente a probar el quiqueón. No dice los escritos que si cobraban algo, pero que podía ir el que quisiera, podía ir. Y todos, como dices tú, un nivel alto de persona de adinerada y uno de abajo, y hablan es que yo vi exactamente lo que él vio y yo vi lo que tú dices también. No te conozco, no me conoces, somos personas que yo nunca voy a estar en el palacio, yo estoy acá abajo y pues, vimos exactamente lo mismo. Eso es muy raro, ¿no? Ay, mira, sí. Ahorita en la plantita que voy a hablar se hicieron estudios, ya después, digamos, ya ahorita en nuestra época se han hecho estudios acerca de la bufoteína, donde se les administra de manera controlada a diferentes personas. En este caso fue un estudio que se realizó a 20 personas que estaban, que fueron por su propio pie, ¿no? Que no fueron forzadas ni demás, y entonces se les administró una cantidad específica de bufoteína tratando de ver los efectos que se tenían. Entonces los separan, todas estas personas vienen de lugares distintos, ideologías distintas, edades distintas y digamos que estratos económicos igualmente distintos, ¿no? Entonces a la hora de la administración, si bien recordamos que ya hablamos un poquito de la bufoteína, su efecto es muy rápido, es muy rápido, estoy hablando de segundos. Si acaso minutos. Y también obviamente su efecto no es tan prolongado, es muy corto. Entonces lo que se logró llegar después de la administración de esta plantita es que casi todos señalan que en su experiencia tienen muchas similitudes, ¿no? Y es lo que nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que digamos que esto ya no es una imaginación o no es una ilusión o una alucinación? Alucinación, justamente, que no sí. Es que lo estés creando tú mismo, sino que tienes contacto con otro tipo de información que yo también tengo y que él también tiene, a su vez
aunque la historia de vida de nosotros sea distinta. Totalmente distinta. Y a lo mejor, aunque nuestro nivel de conciencia sea distinto, nos da acceso al mismo paquete de información. A la misma fuente, Así digamos, es, ¿no? a la En ese misma momento fuente de todos podemos información. tener contacto directo con la misma fuente. Por lo tanto, pues existen estas similitudes como es la pinta. O sea, es decir, los colores, las mandalas, figuras, números, mandalas y demás. Y también están estas, ¿cómo dijiste? Que son las personas con cuerpo de teriántropes. También es muy común que existan este tipo de imágenes durante tu viaje. Fíjate, ¿no? Que Y esta sensación como de conexión con algo más allá, sí, eso ¿no? es chido. Esta conexión de, no precisamente, o no podríamos asegurar que fuese la divinidad, pero sí es como la conexión con algo más grande allá que tú, ¿no? Y entonces es cuando se cuestionan, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace esta planta? ¿No? Porque podrías pensar, no, pues a lo mejor te disminuye ciertos sentidos o te hace sentir de cierta manera o los efectos son estos, pero al final, digamos, de tu experiencia, ¿cómo podrías tú asegurar qué fue lo que pasó? Porque todos ven lo mismo. Exactamente. Y como dices tú, ¿no? Cada quien, tú eres de otro lado y tú de otro lado, y yo como pan, tú pues comes galleta y tú comes... En teoría se supone que nosotros, digamos, en el caso de lo que es... pero ¿qué planta es? Bufoteína. Bueno, les voy a aclarar. Okay. Sí, primero, empecemos desde el principio. Sí, empecemos del final. Es que lo que dijo me pareció muy acorde porque, bueno, esta plantita o esta mezcla de plantitas ancestrales que les voy a comentar se llama cevil, cevil. Esta cevil es una mezcla de plantitas que se encontró en Chile. En 1977 un antropólogo llamado Gustavo Lepe estaba coordinando una excavación, ¿no? Sobre un vestigio, una cueva que tenían ahí y encontraron hueso tallado y así como platos de piedra pulida donde se administraba cierto polvo, porque aún se encontraron ciertos vestigios de polvo. También se encontraron bolsitas de cuero donde se encontraba dicho polvo de color como café rojizo, y entonces se llevaron análisis. Como si fuera el rapé, ¿no? Entre otras cosas, porque ahí también se encontraron otras cosas, pero sigue. Sí, se encontraron más que nada los huesos tallados, los platos de piedra y las bolsas con el polvo, que aún no sabían qué era. Con polvos. Sí, con es polvos mágicos. La Cuenco de Chile, ¿no? La cueva se llama Cuenco de Chile. Ajá. Entonces, bueno, encuentran estos vestigios, llevan y los analizan, y entre varias plantas que se encuentran ahí encuentran ciertos químicos, ¿no? Estas plantitas son semillas de árboles originarios de América del Sur, ¿no? Estos árboles se tienen bien conocidos, pero no sus propiedades en cuanto a los estadios a los que te puede inducir. Entonces encuentran entre esos químicos, encuentran bufoteína, encuentran dimetiltriptamina, que es el DMT, y el 5-metoxidimetiltriptamina, que habíamos dicho que esta era como más potente de todos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué rayos hacían en esa cueva! ¡Rayos! Entonces, esta mezcla de polvo se intuye que obviamente era inhalado y los llevaba a estos estadios de conciencia acrecentada. Era el rapé. Exactamente, como que por eran eso los inicios. se deduce que era inhalado. Y bueno, tiene que para eso era el uso de los huesos tallados, ¿no? Justamente para tener acceso a inhalar este polvo. Como si fuera una línea. Sí. ¿Ok? No, no, porque... Los huevos estaban tallados como curipé, ¿no? Como curipé. Ok. Para aplicarlos, como aplicadores, digamos, aplicadores en las fosas nasales. Uh-huh. Okay. Exactamente. Entonces, bueno, ya después de estudiar estas semillas se dieron cuenta que la cantidad de bufoteína que tenían estas semillas era increíble, era la más alta que existía a nivel vegetal, digamos, ¿no? Porque recordemos que el bufo aquí en México se saca de las ranita, costritas del sapo, ¿no?
Entonces, digamos que a nivel vegetal es la planta que mayor contenido de bufoteína tiene, el 12% aproximadamente. Es más de hecho que el sapito. Exacto. Sí, Entonces, sí. digamos que el DMT y el 5-metoxi-DMT es cantidades variables, no es tan, digamos, como tan predecible, ¿no? Puede como que tener un poquito más, un poquito menos o lo que tú quieras, pero lo que sí se puede encontrar es el 12% de bufoteína. Entonces, a raíz de todo esto, pues obviamente se encuentran pinturas rupestres, se hacen todos estos estudios de pues el conocimiento de las personas aledañas acerca de esta ceremonia, ¿no? Y pues se dan cuenta que digamos, este ritual los llevaba a estados de conciencia acrecentados increíbles, o sea, algo inexplicable, digámoslo así, por la cantidad de psicoactivos que tenía esta mezcla. Claro. Entonces es cuando que ya a la postre, digamos ya ahora, se hacen estos estudios con específicamente la bufoteína. Wow. ¿Estás antojando? Ay, no, uy, ay, se antoja. No, yo sigo El viaje. Yo sigo impactada cómo es que llegan a este tipo de conocimiento, de conocer esa plantita. ¿Y por qué no hervida? ¿Y por qué no cruda, comérsela así? No sé, se me ocurre pensar. ¿Por qué saben? Porque para hacer la rapé lleva todo un proceso. Sí, Primero hay que sí. deshidratar la hoja, después tostar la hoja, después moler la hoja, bla, bla, bla. Lleva un determinado proceso para hacer La el rapé. machacada, la cernición. Y luego cernirla a modo tal que quede polvo, como talco. Entonces, ¿quién les enseñó hace miles de años y miles de años? Digo, uno ahorita pues tiene que tomar sus cursos para aprender a hacer rapé. De la nada, no de repente amanece así, ay, ya sé hacer esto, ¿no? Sí, o sea, es imposible. Igual ellos, o sea, ¿en qué momento les dan ese conocimiento? ¿Quién les da ese conocimiento? Y aparte, ¿cómo se llaman estos gigantes con cabeza de no sé qué? Los teriántropes. Los teriántropes, que Los la que mayoría se se encontraron en Francia, se han encontrado en España, se han encontrado en Grecia, se han encontrado en Chile, se han encontrado muy similares. Esos, en mi experiencia, alguna vez en una ceremonia, yo como paciente hace muchos años, junto a mí estaba una chica muy, muy mal. Posteriormente me enteré que padecía de enfermedad mental, cosa que no está indicado ningún tipo de esas plantas para un tipo de enfermedad mental. Bueno, sin embargo, ahí estuvo. Entonces, la pasó muy mal realmente, ¿no? Pero también yo, porque estaba junto y gritaba y pataleaba y bla, 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 ¿no? Entonces yo en cierto momento me dediqué a mí, pedí de verdad, o sea, alguien ayúdele, ¿no? Porque bueno, yo estoy como paciente, alguien ayúdele, bla, bla, bla. Llegó un momento en que vi unos seres como de, no sé, te podría decir, de unos 4 metros, con el puro como, ahorita no lo sé, ahorita no me acuerdo del nombre, cómo se llama, como el taparrabo que llevan los hindús, los de la India, morenos, de pies muy, muy largos, el tronco totalmente desnudo, nada más con el puro taparrabo, y traían como como gorros aquí, pero como de la misma, como de una sábana pues envuelta aquí en la cabeza, y bajaron, pero altísimos, unos dedos así largos, unas manotas, ¿no? Yo me quedé impresionada cuando empiezas a ver eso, baja. Y a la chica esta ya no estaba junto a mí, ya la veía, o sea, ella misma se revolcaba y ya estaba más para allá, y vi cómo se pusieron alrededor de ella y le pusieron las manos encima, y la chica esta gritaba y decía no sé tantas cosas, y llegó un momento que ¡pum!, se quedó callada totalmente. Y ellos así haciendo la semana pasada Amauta decía, llega aquí la barredora, llega acá un motor, ¿no? El motor, yo escuchaba el así, pero como que ellos lo hacían. Yo los vi a ellos con los ojos cerrados, con las manos encima y oyendo eso, y de repente, pum,
ya. Guardó silencio. Guardó silencio y se quedó dormida la chica. Entonces, vamos, no era lo mismo, porque definitivamente el que tú me estás diciendo, solo lo conozco de oídos, nunca he tenido contacto con ese tipo de plantas. Sin embargo, sí tuve acceso a esa, lo he tenido 2 veces, esa vez y posteriormente otra vez con la misma chica que da esa medicina. Eso hace años. Vuelvo a tener acceso a ese tipo de seres. Nunca platico con ellos, nunca he hablado, los he observado nada más y no fue con esa medicina, pero es interesantísimo cómo con una diferencia de 1000 años de 1000 años puedes acceder al mismo, y eso me remonta mucho a Jacobo Greenberg, que te dice todo está sucediendo todo al mismo tiempo en diferentes dimensiones. Entonces es llegar a lo que pasó hace 1000 años porque está sucediendo ahorita al mismo tiempo a esa dimensión, ¿no? Por medio también de otras plantas que te pueden llevar ahí mismo. A mí me apasiona eso, pues. Sí, es como dices tú, acceden a un tiempo pues, que no es lineal. Cuando tú estás viendo estos teriántropes, cuando tú ves estos teriántropes, al mismo tiempo que tú los estás viendo con la toma, el de hace 1000 años también lo está viendo junto contigo. Hay una canción de Amauta que dice en el túnel de un tiempo del no tiempo, ¿no? Ándale. Sí, entonces imagínate, vas caminando hacia allá e increíblemente, es en serio, increíblemente vas tú. No me acuerdo ahorita qué autor dijo que cuando tú ves al precipicio más de 3 segundos, el precipicio voltea a verte a ti. Entonces, cuando nosotros estamos viendo ese tipo de deidades, ese tipo de ceremonias, ese tipo de ritos, cuando estás en eso, ellos también voltean a verte a ti y lo comparten. Y en ese momento se hacen uno, ¿no? Es cuando el observado ahora es el observador. ¡Ay, qué miedo! O cuando dice, como dice la canción, pues, tú eres el tejedor, pero eres el tejido y el tejedor. Y entonces tú ya digo... Eres parte de ellos y te das cuenta que eres... Hace rato mencionabas tú que siempre te encuentras con alguien más grande que tú. Y de tanto observar y ver, te das cuenta que ese más grande que tú, eres hasta tú mismo. También no puede ser, soy yo. Y, ¿cómo? O sea, son cosas que estas sustancias, como dices tú, ¿quién les dijo las mezclas? No se aprende. Ya desperté, dijo que mezclar esta planta con esta. ¿Por qué no cuentas tu historia de cuando tú te vistes hace unos años y regresaste? Es que bueno, sí. Es que como es que está bien buena también. Es que esa, bueno, no fue con esta planta. Bueno, se especifica que no fue con esta planta, pero es algo muy relacionado. Fue cuando de los osos polares, ¿no? Sí. Sí, es que yo la primera vez que yo tomé la medicina del yagé, pues yo estaba acostado y yo veía los colores y la pinta y yo, no pasa nada, no siento nada. Pero en mi sesión o en mi éxtasis, yo hablaba con alguien, vea que no se siente nada, dijo, no nos pasa nada. Yo ya estaba trabajando y pues no pasa nada. Y de repente empiezo a ver que llueve copos de nieve y se empieza a enfriar el lugar donde yo estaba. Y yo dije, no, pues ya te amolaste, hablándole al clima, ya te amolaste, porque no vi una sombra blanca, ya te amolaste porque yo nunca tengo frío. Esa es la historia del frío. Sí, yo nunca tengo frío. Sí. Y empecé a sentir frío. Ahora, hace poco, 12... te estoy hablando que eso fue hace como 5 años, ¿no? Que tomé. Te hablo de hace 5 años que yo viví esto. Y hace una semana fue mi cumpleaños, volví a tomar la medicina y en el también ahora sí yo estaba bien contento, sí, y que llegan 2 osos polares y me dicen, acompáñanos, y le digo, pues, ¿a dónde vamos? Bueno, pues, y yo dije, ¿pero a dónde vamos? Porque íbamos caminando, como comentó, ¿te acuerdas que contó Mamá yo caminaba y estaba bien lejos, es hermoso esos pasajes, y yo voy camine y le pregunto, ¿a dónde vamos? Y me dice, confía. Y dije, ya está bien, vamos. Ahí vamos.
y me llevó a una habitación donde todos estaban acostados, donde estaban teniendo la toma. Y resulta que me llevó a verme a mí mismo. Y yo venía vestido todo de blanco, y toda la nieve cayendo, la nieve. Y me la acerco a ver y él me dice, ya te amolaste porque el frío, yo nunca tengo frío. O sea, estaba platicando con él mismo de 5 años adelante. Sí. Y yo me quedé y dije, no, soy yo mismo. Sí, ¡Ay, qué miedo! porque me acerqué a agacharme y yo vi que era yo. O sea, yo vi que había acostado y volteé a verme y me dice, no, pues ya te amolaste porque yo nunca tengo frío. Oye, ¿qué sentiste? No, pues sí me emocioné. No manches, digo, pues ¿qué está pasando aquí? Digo, pues son cosas que uno dice, no te pases, sí. Yo lo viví y es algo es emocionante, emocional como felicidad y entre tristeza, porque te estás viendo tú y te está contestando a ti mismo. Bueno, y en ese, el primero, pues no sabía que era yo el que estaba ahí. Porque yo sí recuerdo, le platiqué, y dije, yo sí recuerdo que yo vi algo y que se me quedó, no me habló, se me quedó viendo, y yo le dije a él, pues ya te amolaste porque yo nunca tengo frío. Y ya posteriormente ya se vio que se estaba muriendo de frío, se ve inclusive cuando se pone su... Sí. Una sudadera. Sí, también veo cuando me puse la sudadera de... Al revés. y me pongo la crema. Pero yo ya en el de hace una semana, 2 semanas, yo me ayudé a mí mismo a voltearme la sudadera. Porque yo veía que este cuate no puede. Entonces este tipo de mezclas nos lleva muy lejos. muy lejos y nos lleva a tiempos adelantes, a tiempos atrás. Y es como lo que acabas de decir, como la canción de la canción de Inevitable, que dice un tiempo sin tiempo. Sí. Porque yo estaba en mi presente, yo estaba viéndome acostado, pero él me estaba viendo en su presente, que me dijo, no tengo frío. O sea, estábamos en un lugar los dos donde convivíamos juntos en el mismo momento. ¡Qué nervios! ¡Qué miedo! O sea, yo veía el pasado, pero él estaba presente. Pero y él para ti era tu presente. Y él veía el futuro, pero para él era el presente. O sea, es un punto donde, como dices, donde converge todo. Y ahí estuvo. Qué mágico. Se escucha raro porque ¿cómo lo explica? No, es que lo tienes que vivir para entender. Sí. Porque si no, no tiene pies ni cabeza. Y si no lo entiendes, ahora sí como la canción de Andrés Córdoba, la de Oración, que dice que es que pues, ¿a quién le hablo? Y no, tengo que invocarte a ti porque no entiendo, no comprendo lo que está pasando aquí. Está increíble, ¿no? Mágico. Otra de las mezclas de las que se sabe es la soma. Fíjate que la soma aparece en el Rig Veda, que son los textos sagrados de los hindús. Aparecen muchísimas veces que hablan de esto, todas las alegorías, todos los cantos, pero no te dan la receta. Sí, fíjate que nunca nadie te va a dar la receta. En más de 120 textos, o sea, no puede ser. Te la describen, pero no te dicen esta planta. Te dicen, es una planta que no tiene hojas, no tiene flores y no tiene raíces. O sea, nada más la sacas así. Es rojiza, tirándole, es amarilla como anaranjadita, tirándole como a rojito marrón, algo así, ¿no? Pero no, sí. Pero no me hagan mucho caso porque no me acuerdo. Ay, no. Es que se escucha como diciéndome, quiero que hagas una sopa, le echas tantita sal, pero no mucha, sino un poquito más de lo que tienes. Sí. Entonces, pasa que dicen, estaba en la punta de tal de tales montañas, ¿no? Pero nunca dijeron, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues van los etnólogos, van biólogos, van los antropólogos a buscar dichosas plantas y han encontrado un montón. Más de 60 que se podría asemejar. Según la descripción. Sin embargo, ninguna da. Entonces decían, esas las arrancas y las golpeas entre 2 piedras. Quiero pensar que en un mortero o en un como molcajete mortero es por decir molcajete egipcio, cosas de esas.
En español es molcajete, el de nosotros, pero es como mortero. Lo vas a friccionar entre dos piedras y va a salir un juguito. Ese juguito para adentro. Y entonces dice, ese te va a llevar a un tiempo sin tiempo, a una cercanía con la muerte, pero estas personas lo utilizaban por dos cosas primordialmente. Primero, para perderle el miedo a la muerte. Entonces, vamos, exacto. La gente, hay mucha gente que vive con miedo a la muerte, que ese mismo miedo no lo deja vivir. Entonces, ya está muerto, ¿no? Ya está muerto porque al final pues, ni siquiera lo deja vivir en paz. Ese por una parte. Y el otro, por la experiencia de que ellos juran y perjuran que les hablaba el dios Indra, que era su dios, que, o sea, te decían, conozco la voz. Ándale, sí, ¿no? Esa es esta persona. Ándale, sí, muchas veces que así, ¿quién llegó? Y se quedan callados, tal persona, porque conoces perfectamente la voz de tal persona. Ellos conocían la voz y se comunicaban con ellos. Vuelven a hacer lo mismo ellos, independientemente de que hay muchísimos escritos que describen la planta, la mezcla y bla, 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 porque después cuando empiezan encuentran residuos, residuos de adormilera, encuentran, dentro de la mezcla también traía cannabis y también traía ruda de Siria. Entonces, y amapola. Entonces, no, si era algo... Era un brebaje muy potente. Fuertecito. Poquito fuertecito, ¿no? Demasiado. Entonces se empiezan a investigar, digamos, la ruda asiria, todavía la utilizan como rapé en Irak, y te induce también a ciertos trances, ¿no? Como los que habías comentado de la bufoína al principio, pero no al grado de hablar con Indra. ¿Me explico? Entonces la amapola, por su parte... Más bien dicho, bueno, escuchar su voz. Sí. Reconocerla y hablar con él, o sea, de tal forma que has hablado tanto con él que conoce su voz y su tono y su vibración y su frecuencia. Bueno, recordemos que Soma es una deidad de hindú y Soma, la bebida, fíjate, ahí está otra vez lo de los tiempos, se bebía antes de los tiempos, cuando el reloj corría, lo bebían los dioses, hasta que Ingi, el dios del fuego, se los da a los humanos. A los mortales, dijo, voy a dar una probadita de lo que tomamos nosotros, humildes terrenales, ahí les va. Sí. Y también nota que mencionaste a Indra, se decía que él tomaba al Soma varias veces antes de derrotar a un demonio que se llamaba Ingia. Y entonces allí, por eso daba la fuerza y perdías el miedo. Se muye como lo que tomaban los vikingos, ¿no? Perdían el miedo. De hecho, vamos. Digo los vikingos, y está demostrado que siempre traían una bolsita y traían honguitos y traían bebidas precisamente para eso, porque los embrutecía y aparte los cegaba. O sea, nada más es así, sin temor. Salvajemente, sin temor, ¿no? Sí. Eso que me había tomado la selección. Bueno. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Fíjate que R. Gordon Watson, él propone que en el Soma puede haber Amanita muscaria. Sí. Él propone eso en su... Así es, él propone que la sustancia activa, la más potente, la más parecida que puede hacer es Amanita muscaria, porque como dice, mira, era como de un rojizo medio cobrizo, como anaranjadito, como rojito, eso lo cubre bien la marita. No tiene flores, lo cubre la marita. No tiene raíces, lo cubre la marita, y no tiene hojas, lo cubre la marita. Y Watson se basaba porque los chamanes de Siberia, cuando ellos ingirían la Amanita muscaria, tenían más o menos estos síntomas que se describe. Y algo muy curioso, cerca de ahí de Siberia, se da lo de Santa Claus, del que se comía la Amanita muscaria. Y ya visto, o sea, todo va encajando como rompecabezas. Y entonces nosotros inocentemente confundimos las esferas del arbolito de Santa Claus, del arbolito verde. Porque confundimos, nosotros lo representamos como esferas, pero en realidad lo que colgaban eran los hongos. Sí, porque como estaba en nieve,
estaban mojados, los colgaban en los pinos, no habían árboles, eran pinos, se colgaban para secarse. Así es. No eran esferas. Y entonces Víctor Ciaridini, él encontró un complejo gigantesco donde encuentra estas vasijas. Él nada más es el que busca y encuentra, ¿no? Y encontró las vasijas que traía estas hierbitas que tú acabas de mencionar, y el que descubre que es el cannabis y todo es Chris, se llama Chris Unis, un etnobotánico que hay creo que es de Canadá, me parece, si no estoy mal. Y él descubre qué es eso, qué es el cannabis y todo eso, porque él ha estudiado todo eso, siempre estudia eso. Sí, estaba muy fuertecita la... Chris Venner. Cannabis, amapola, amarita muscaria y anexas, o sea, era muy fuerte. Sí, claro que te lleva a ver a Indra y a todo lo demás, ¿no? Chris Venner se llama el chico él todavía creo sigue vivo. Y él está también todo congenia, ¿no? Y soma es una bebida como espesísima, como si fuera yogur, granosa, o sea, si tomaras yogur como de cereales. Ándale, con cereales. Mira, ahí ya tomó. Ay, envidiosa, no invitas. Ajá. Ándale, como cereales y bien espesa y te toma el soma. Y entonces, como acabamos de decirlo en los escritos, todas las sustancias y todo lo que más o menos se dice que puede ser que sea la marita muscaris, esta réplica de la bebida del soma. La manita junto con cannabis y todo lo que dices, no, ese es un viaje. Era poderosísima. Un viaje sasasazo, ¿Qué tal con nuestros viajes asazos que nos damos con estas bebidas que desde hace antaños ya se utilizaban? Muchísimas gracias por escucharnos. El programa que sigue, vamos con las demás bebidas que todavía nos hacen falta. Les damos las gracias por su tiempo, porque hablando del desdoblamiento del tiempo de este hombre, recordemos que el presente, el pasado y el futuro convergen en un mismo instante, y ese instante es hoy. Muchísimas gracias por habernos lo brindado. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Plantas Ancestrales y Algo Más, en Facebook, TikTok e Instagram, y Plantas Ancestrales oficial y Armenta Ceremonial oficial en YouTube. Muchísimas gracias, Lauren. Pues vamos con el anuncio de nuestros patrocinadores. LH Audio e Iluminación. Estamos a tu servicio para cualquier tipo de evento, graduaciones, bodas, 15 años, bautizos, lo que tú gustes. Contamos con los mejores karaokes, batucada, los mejores DJs, y nos adaptamos a tu presupuesto. LH Audio e Iluminación, creando recuerdos inolvidables. Le damos las gracias aquí a Hugo Mix, que dice que también el viaje, así como es de poderoso, también te saca de muchas dudas. Sí, muchas dudas y de conflictos existenciales. Muchísimas gracias. Te puedes sacar muchas dudas. Así, o sea, sacar de muchas dudas. O sea, a ti te saca de muchas dudas, pero conforme alguien te saca de una duda, te surge la que sigue. Y te saca de una duda y te surge la que sigue. Te saca de muchas dudas y te da más dudas, pero las vamos a tratar de resolver por acá. Muchísimas gracias. ¡Ajo!